Cordial saludo, estimada docente y compañeros. Mediante esta presentación vamos a desarrollar el tema de transformación del aprendizaje, mediante unos cuestionamientos que presentamos a continuación, cuestionamientos propuestos para esta actividad. El primero de ellos es ¿cómo aprendemos? La capacidad de aprender de nuestro cerebro es fundamental. El cerebro posee millones de fibras nerviosas que transmiten la información de hemisferio a hemisferio, pero no menos importante, lo más importante del cerebro es la memoria. La memoria es la que correlacionada, íntimamente relacionada con el aprendizaje, es la que nos permite adquirir toda esa información que guardamos. La memoria es la que nos permite almacenar, guardar, recuperar información de todo lo que hacemos cotidianamente, de las lecturas, de la investigación, de la formación que recibimos mediante todas estas actividades y todas las que autónomamente como estudiantes desarrollamos. La información que recibimos, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos esta información? Mediante, a través del tacto, de la vista, del audio, del gusto, que es lo más cotidiano que desarrollamos durante todas nuestras actividades diarias. Pero hay algo fundamental que es el pensamiento. Los pensamientos tienen esa capacidad de organizar todo lo que procesa nuestro cerebro y lo hace de manera repetitiva, de manera de que nosotros tenemos toda esa información y lo que hacemos es como responder mediante estímulos, como responde el cuerpo a una acción, y la clasifica mediante habilidades de las cuales se dividen en dos, que son las habilidades básicas y las habilidades superiores. Habilidades básicas como cuáles, por darnos ejemplos: ordenar una actividad cotidiana, clasificar, retener. Y actividades y habilidades superiores que ya requieren un poco más de ese aprendizaje que hemos obtenido de las cosas que desarrollamos, que son como el analizar, ¿sí? Ya nuestro cerebro nos permite analizar un texto, una información, un video. Investigación, leer de dónde voy a buscar esa información y, y síntesis, que es esa capacidad de resumir. También tenemos aprender a aprender, el nuevo paradigma del aprendizaje. ¿Qué tenemos acá? Esta información es supremamente importante porque dice que el estudiante es autónomo, organiza su proceso y lo interpreta para desarrollar de manera activa utilizando el conocimiento adquirido. O sea, el mismo estudiante, nosotros como estudiantes, organizamos, planificamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a adquirir esa información. No se basa solamente en lo aprendido en el ámbito educativo. Investiga, propone, hace lectura crítica de todo lo que está desarrollando, desde lo que encuentra en su ámbito de investigación, y controla su aprendizaje. Es consciente sobre la forma en que aprende, qué facilidades tiene para el aprendizaje, cómo lo hace, mediante videos, es más visual, es más analítico, es más numérico, se conoce y es autónomo. Estrategias para el aprender a aprender. Estas las vamos a encontrar en 5 subdivisiones, que son la metacognitiva. La metacognitiva, ¿qué nos indica esta estrategia? Planificación de toda la actividad que se va a hacer, evaluar lo que se va a hacer, analizar cómo se va a hacer y el resultado. O sea, evalúa todas las etapas. Es como un ciclo PHBA, analiza, propone qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer para obtener ese resultado, para obtener ese aprendizaje, para resolver esas actividades propuestas. La cognitiva, saber comunicar de manera clara, precisa y concisa esa información. No solamente es aprender a adquirir ese conocimiento, sino expresarlo, sino poderlo comunicar. Estrategia afectivo-emocional. Son las motivaciones propias, lo que traemos para desarrollar todas esas capacidades de aprendizaje.
No solamente la parte electiva, lo que vemos, lo que aprendemos, sino qué nos impulsa a terminar estas actividades, a hacer esas actividades, a proponer el desarrollo de todas esas actividades. ¿Qué nos impulsa? Es esa motivación. Estrategia social relacional, comunidad y sociedad. Esa es la parte fundamental para esta estrategia social relacional. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos de los demás, de ese diálogo, de esa interacción, de esas propuestas que recibimos, de esa lluvia de ideas que tenemos de los demás, y no solamente aprendemos, sino que desarrollamos todo ese potencial y lo comunicamos también, lo proponemos también, podemos dialogar y podemos proponer lo que hemos aprendido también a los demás. Estrategia ética. Tener un compromiso genuino de aportar y de hacer las actividades con responsabilidad. Cómo se deben hacer, cuándo se deben hacer y cómo se deben hacer correctamente. Y se deben hacer correctamente. Dimensiones del aprender a aprender. Del aprender a aprender tenemos 5 dimensiones que las ponemos en práctica desde que iniciamos las actividades, de que tenemos esa propuesta de actividad por desarrollar o ese aprendizaje por desarrollar y todo lo que involucra. Entonces, una de esas dimensiones es la dimensión metacognitiva, autogestión. Nuevamente volvemos a indicar que el estudiante es autónomo de su aprendizaje, se cuestiona, desarrolla esa información, sigue un proceso, monitorea sus objetivos para lograrlo, para lograr hacerlo. La segunda dimensión, dimensión cognitiva. Utiliza diferentes estrategias del aprendizaje, recursos que permiten planificar, desarrollar una tarea y la capacidad de buscar información de diferentes fuentes, transformar en conocimiento y comunicarla. Tercera dimensión, dimensión afectivo-emocional. Tiene que ver con toda la energía propia del estudiante. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra principal fuente de motivación para estudiar? Aquí en esta diapositiva vemos que es graduarnos. Solamente graduarnos es una motivación. Es el aprender, es el comunicar, es el transformar esa información, es el poder decirle a los demás, aprendí esto, pongámoslo en práctica en nuestras empresas, en nuestro trabajo. Es demostrar ese orgullo de haberse graduado, de terminar la educación superior. Es toda esa motivación que nosotros tenemos como estudiantes. Dimensión del aprender a aprender, dimensión social relacional. Es un trabajo con los demás. Eh, Hace parte del aprender colaborativo, del relacionamiento con los demás y del conocer los puntos de vista. Es esa lluvia de ideas que mencionaba anteriormente, es esa propuesta relacional con los compañeros de poder eh, exponer nuestros puntos de vista, de poder indicar me gustaría hacerlo así, de esta forma, sí, propongamos cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, cómo lo vamos a planear, quién se va a distribuir esas tareas, eh, quién va a ser responsable y, y concretar, concretar que es lo más importante para buscar un resultado final. Y dimensión del aprender a aprender, dimensión ética, respeto, honestidad, responsabilidad por lo que estamos haciendo, por lo que estamos entregando, cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. No solamente para buscar nuestro propio beneficio de entregar un documento, de entregar una actividad por una nota, sino que estamos haciendo por los demás también, que no afectemos esa parte de los demás, los compañeros, ¿sí? Es esa parte que no solamente debemos mirar el beneficio propio, sino también el de los demás, el respeto por los demás y su ideología, sus pensamientos y todo lo que proponen. Y trabajo colaborativo, una habilidad fundamental en el siglo XXI, fundamentado en la interacción. Esa es una de las herramientas principales que nos ofrece la UNAC, que es esta expectativa de generar ese diálogo, esa interacción con los compañeros. Si bien lo hacemos de manera virtual, si bien lo hacemos en nuestra carrera profesional de manera a distancia, mediante estas actividades la universidad nos ofrece esa posibilidad de interactuar con nuestros compañeros, de dialogar con nuestros compañeros. Entonces es un trabajo colaborativo que hacemos, que desarrollamos, que proponemos y que la universidad nos fortalece
en este ámbito, en este campo, para fortalecer el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo. Es una red de colaboración, es una red de compromiso también que debemos hacer y desarrollar para entregar estas actividades propuestas. Muchas gracias.